A ver, voy acá. Esta es el aula virtual donde ustedes han ingresado. Está separada en secciones. Yo acá estoy en la sección Introducción. Ahí van a tener ustedes lo que es programa analítico, que es todos los temas que se tienen que ver en el año, y las condiciones para la aprobación. Esto ya lo voy a abrir en otro, al archivo, lo voy a mostrar enseguida, que vamos a hablar un poco. Bueno, y los docentes y los horarios. Después tienen acá material de estudio. En material de estudio, ustedes tienen la bibliografía, ahí en ese link. No sé si lo están viendo este link. Bueno, en ese link tienen toda la bibliografía, los libros de cabecera que nosotros trabajamos, acá lo tienen resaltados por los apellidos, Murdoca e Stalin. Estos dos son los libros con los que vamos a estar trabajando. Material de estudio, después algunos videos, ejemplos de finales cuando tomábamos escrito, los finales. Trabajos prácticos. Dentro de esta sección trabajos prácticos, ustedes tienen esta carpeta donde están los 11 trabajos prácticos que tienen que presentar en el año. Y el formato solicitado para monografías. Los 3 últimos prácticos son monográficos, no van en ninguno de los 2 parciales, o sea que esto lo tienen que rendir ustedes y lo pueden ir preparando desde ahora y me avisan cuando lo quieren rendir. Después tenemos foro de consulta y acá tienen para subir el práctico 1 y, bueno, esto quedó del año pasado, lo vamos a modificar después, es evaluación del práctico 1. Cada práctico tiene su evaluación, lo vamos a hacer por cuestionarios. Después paso para acá, para los parciales. Ahí tienen ustedes parciales de años anteriores para que repasen los contenidos. Y acá tienen. Bueno, este año creo que vamos a hacer igual que el año pasado, por cuestionarios, el parcial y su recuperación. Voy acá y después la sección con cada profesor. Ustedes hoy entraron por mi sección y ustedes acá después tienen con el profesor Carrió. Aquí tienen este foro. En este foro yo le voy a subir el enlace de la video que estoy grabando ahora. Y si ustedes quieren crearse un grupo de WhatsApp para la comisión, que alguno se asigne como responsable, ponga el link si quieren en este foro, para que ustedes estén comunicados. Ustedes han entrado por este link al Zoom, y acá tienen el link con la asistencia. Hoy, como es el primer día, si no llegan a ponerse la asistencia no importa. La asistencia va a ser la contraseña que le mandé por el mensaje en el aula virtual. Tienen 40 minutos, los primeros 40 minutos para colocarse la asistencia. Entonces aquí, ustedes para asistencia y para ver en el foro los mensajes que les voy subiendo o que ustedes suben para lo que necesiten acá.
Recuerden que los videos en internet, en la nube, van a estar solamente por 30 días. A ver, de acá dejo a los mensajes. Si necesitan mandarme un mensaje, bueno, me responden sobre el mensaje que les envié. O si no, acá abajo tienen los contactos del curso para mandar mensajes. Pues esta sería el aula virtual y tenemos un foro de novedades donde lo vamos a estar poniendo acá en foro de novedades. Ustedes todos lo reciben por mail. En este foro de novedades avisamos todas las fechas de las evaluaciones. Dejo de compartir esto y quiero pasar a compartir las condiciones para la aprobación. Estas serían las condiciones para aprobar la materia. La materia tiene 2 parciales con sus respectivas evaluaciones. Tienen 2 posibilidades: la aprobación directa, que sería la promoción, y la regularización. Para ambos se pide 75% de asistencia. Se pide para ambos el 100% de los prácticos presentados. Son 11 prácticos a lo largo del año y los tienen que presentar a los 11. Los prácticos son evaluados. Para aprobar, la nota mínima es de 6. Para promoción o aprobación directa, se pide un mínimo de 7 prácticos aprobados. De los 11, 7 prácticos. Dentro de esos 7, como mínimo, sí o sí tienen que tener aprobado el práctico 9 y el 10, que tratan de memoria y entrada-salida. Esos son monográficos que pueden ir trabajándolo y rindiéndolo a partir de ahora. Esos tienen que aprobarlos sí o sí porque no van en ninguno de los 2 parciales. Para aprobar los parciales, para la aprobación directa, la nota mínima es de 7 y puede ser en el primer parcial o en en el parcial o en su recuperación. Exige la oportunidad de aprobación directa y se toma la nota más alta. Si ustedes se sacaron 6, pueden, o sea, el primer parcial, por ejemplo, si se sacan 6, no se preocupen porque el parcial que más importa es el segundo parcial, que ya abarca todo. Entonces, si tienen una muy buena nota en segundo parcial, ahí ya le ponemos un 7 en el primer parcial y siguen para promoción. El promedio entre las notas más altas del primer y segundo parcial es la nota que van a tener ustedes como nota final. Si van a un integral, ya no van para aprobación directa. Para regularización, de nuevo, asistencia, prácticos presentados, que son los 11 prácticos presentados. Prácticos aprobados se pide un mínimo de 6, cualquiera de los 11, 6 prácticos mínimo aprobados. A ver, y para parcial o su recuperación, la nota mínima es de 6. Y si van a un integral también, nota mínima de 6 y tienen que, están para la regularización. Las fechas de los parciales le vamos a estar avisando con tiempo en el aula virtual. El primer parcial abarca el práctico 1, 2, 3 y 4. Hoy yo voy a dar un poco del práctico 1 para que ustedes empiecen a trabajarlo. El 1, el 2 y el 3 lo van a trabajar en forma más detallada con el profesor Carrión. Yo después voy a hacer hincapié en el práctico 4. No sé si hay alguna consulta hasta ahora con esto de las formas de promoción. Profe, con la monografía, ¿eso lo podemos hacer en cualquier clase o hay que específicamente decirlo usted para poder hacerlo?
La monografía la podés rendir conmigo o con el profesor Carrión. Me olvidé de decir que los trabajos prácticos pueden ser en grupos de hasta 3 personas y se sugiere que las monografías las pueden ir trabajando desde ahora y si quieren rendir conmigo me van avisando y podemos poner un horario. Generalmente siempre estoy terminando como 10 minutos antes las clases, entonces ahí puede quedarse lo que van a rendir, o si no ya vamos viendo otro día. Y ya voy a poner después unos horarios de consultas, cuando avancemos un poco más con los temas, voy a poner horarios de consulta y de ahí ustedes pueden también, pueden también rendir las monografías. O sea, me pueden mandar la monografía, que yo vea si están todos los temas, si falta algo o necesitan hacer hincapié en algo más, y de ahí ya pueden rendirlo. La idea es que la Otra vayan pregunta. rendiendo. Sí, decime. ¿La monografía se desaprueba o podemos hacer tantas veces como queramos hasta que la aprobemos? Sí, o sea, la idea es que la aprobes de una, pero o sea, si vos vas para promoción, vamos a intentar que rindas unas cuantas veces hasta que la puedas aprobar. O sea, tienen todo este año para empezar a trabajar las monografías y me van consultando las dudas que tengan sobre eso, si quieren que hagamos hincapié en algún tema específico. ¿Alguna otra consulta? Bien. Voy a empezar entonces con el práctico 1, si tengan para ir trabajando. Este práctico 1, a ver, no le mostré, perdón, voy a mostrarles primero el práctico 1 para que vean de lo que ustedes van a trabajar. Recuerden, los prácticos y los libros están en el aula virtual. Todo práctico tiene los objetivos y la bibliografía. Para el práctico 1 del libro Stalin van a trabajar con los capítulos 1 y 2, y del libro Murdoka con el capítulo 1, más todo el material que ustedes puedan buscar. Todos los libros, todos los prácticos tienen un poco de teoría y recién al final vienen los ejercicios o problemas propuestos, que es lo que ustedes tienen que presentar. Profe, una pregunta, ¿esos puntos que están para presentar, se lo hacen en un Word aparte o en el mismo archivo que nos manda, lo resubimos? Pueden presentarlo ya sea en el mismo o ustedes tienen, le mostré ahí al lado de lo que en el aula virtual, al lado de lo que es trabajos prácticos, hay un formato para presentación de las monografías. Ahí tienen el formato de una carátula. O si no, ustedes arman una carátula donde pongan bien la materia, la comisión, el año, los integrantes, y lo suben. O sea, puede ser en Word, o lo pueden pasar a PDF, o si lo trabajan en papel, pueden sacar fotos o escanearlos. Si es fotos, que sean bien prolijas, y lo pueden poner en Word. O sea, la forma en que de presentarla, estos prácticos, del 1 al 8, ya ustedes lo deciden. El 9 y el 10 y el 11, que son las monografías, ahí sí le damos un formato específico. Bien. Entonces el práctico 1, un poco de introducción con algunas definiciones, y después hablamos de la evolución histórica y unidades de información. Capítulo 1 del Murdoka, 1 y 2 del Stalin.
Un poco de definición, como les dije, que es una computadora, una máquina digital electrónica programable para tratar la información, que lo que hace, recibe la información, eso sería lo que es entrada, trabaja sobre ella, eso sería la ejecución, y muestra los resultados, salida. O sea, entrada, ejecución, salida, ese sería el proceso. Arquitectura de computadoras, el nombre de la materia. ¿Qué es lo que significa ese término arquitectura de computadoras? Son los atributos de la computadora que son visibles para el programador. Cuando hablamos de programador acá en esta materia, hablamos de programador que trabaja en lenguajes de bajo nivel simbólico, que es el assembler, o bajo nivel de ceros y unos, que se llama el código máquina. O sea, arquitectura, atributos visibles para el programador. Esos atributos pueden ser el conjunto de instrucciones. Las instrucciones son las posibles operaciones que hace la unidad central de procesamiento, la CPU, ya sea leer o escribir en la memoria, sumar, hacer operaciones lógicas. También vemos el número de bits usado para representar datos, los mecanismos de entrada y salida, cómo direccionar la memoria. O sea, direccionamiento es una posición, una ubicación dentro de la memoria principal. ¿Cómo se va a acceder a esa memoria principal? Esos serían los atributos visibles para el programador. Aquí nos tenemos que preguntar, por ejemplo, si hay alguna instrucción que realiza la multiplicación dentro de ese conjunto de instrucciones. Otra cosa que se ve es organización de la computadora. Acá ya trabajamos unidades funcionales y sus interconexiones. Unidades funcionales sería la CPU, que tiene la unidad de control, tiene la LU, la unidad aritmético-lógica. Las unidades de entrada-salida, la unidad de memoria. Y la interconexión entre todas esas. Esa sería la organización de la computadora. Acá tenemos que analizar, por ejemplo, las señales de control que manda la unidad de control, la interfaz entre el computador y los periféricos, la tecnología de memoria usada. Aquí ya no preguntamos si hay una instrucción de multiplicar. Acá vamos a ver si la unidad que hace, si la unidad puede hacer la multiplicación, o sea, la unidad aritmético-lógica. Y si no puede multiplicar, ¿cómo va a ser la multiplicación? O sea, haciendo varias sumas. Las funciones básicas de una computadora: procesar datos, almacenarlos, transferirlos entre sí mismos, o sea, entre sus unidades y con el mundo exterior, y controlar todas las funciones anteriores. Esta es una imagen que ustedes tienen en el libro Stalin para mostrar lo que dije recién: almacenamiento, procesamiento, transferencia y control. Los componentes principales de una computadora son la CPU, unidad central de procesamiento, que lleva el control de todo el computador. La memoria principal, que almacena los datos e instrucciones, o sea, almacena el programa que vamos a ejecutar. La unidad de entrada-salida, que se comunica con el exterior mediante entrada de datos y salida de datos. Y el sistema de interconexión entre todas esas unidades. Esta, de nuevo, imagen del libro Stalin, donde se ve la computadora. La CPU, la unidad central de procesamiento, se divide en unidad de control, que es la que manda las señales de control, la unidad aritmético-lógica, la LU, que lleva a cabo las funciones de procesamiento de datos, los registros, que son pequeñas unidades de almacenamiento que están dentro de la CPU,
y la interconexión entre todas esas unidades. De nuevo, esta imagen está en el libro Stalin. La unidad de control, los componentes principales de la unidad de control: lógica secuencial, memoria de control, registros y decodificadores. Esto lo vamos a analizar en el año, todo lo que es CPU, unidad de control, con distintas arquitecturas. Para el primer cuatrimestre vamos a ver arquitecturas von Neumann e IAS, y en el segundo cuatrimestre la arquitectura ARC. Práctico 1 habla un poco también de la evolución histórica de las computadoras. Para eso se las separó en generaciones. La generación 0 hasta 1945 tenía sistemas mecánicos y electromecánicos. La 1 ya aparecieron los tubos de vacío. En la 2 los transistores. En la 3 los circuitos integrados. Y en la 4 las computadoras personales. Vamos por la generación 0. Acá es la imagen de un hueso donde se ven unas ranuras, unos cortes que indican una forma de multiplicar o dividir. Los palitos de madera para contar, el ábaco romano, el ábaco chino. Acá esta caja de música con cilindros rotativos. Se la pone esta imagen porque después se van a usar estos cilindros con ranuras o clavijas para hacer después otras computadoras. Acá tenemos la calculadora mecánica que diseñó Pascal. Después tenemos una calculadora automática. Y si se fijan acá tenemos los cilindros rotativos con clavijas. Y fíjense en esta calculadora que ocupa toda una habitación. Esa es la generación 0, la primera generación. Tenemos los tubos de vacío. Estos tubos de vacío eran enormes y para una computadora mínimo 20.000 tubos de vacío, y eran lentas estas computadoras. Acá tenemos esta imagen con la computadora llamada Colossus, que fue creada para la Segunda Guerra Militar para descifrar códigos. Fue creada por Alan Turing y su equipo. Se fijan toda la computadora y acá estas cintas. Con esas cintas llevaban la información. Después surgió la ENIAC, que era una computadora de propósito general que usaba el sistema decimal, no el binario, también para propósitos militares. Toda esta habitación era la computadora ENIAC. Y acá estaba el operador que tenía que enchufar y desenchufar cables para enviar la información. Entonces surgió, von Neumann y sus diseñadores pensaron que era bastante engorroso eso de conectar y desconectar cables manualmente. Entonces pensó en que sería mejor tener el programa, o sea, lo que es instrucciones y datos ya guardado en una memoria. Entonces esa es la idea fundamental, el principio fundamental de von Neumann, tener el programa, que consiste en instrucciones y datos almacenados en una memoria. Por eso se dice que a partir de von Neumann surgen las computadoras actuales. Todas las computadoras se basan en el modelo de von Neumann. Esta es la primera computadora con programa almacenado. Entonces el modelo de von Neumann lo tenemos acá. Esta imagen lo sacan del libro Murdoka.
el modelo de von-Neumann separó a la computadora en estas 5 unidades. Una unidad de entrada, una unidad de salida, una unidad de memoria, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. En líneas finas, en estas flechas finas, las señales de control, y en las flechas gruesas, las señales de datos. Esto lo vamos a analizar en práctico 4 de nuevo. Después apareció la computadora IAS, realizada por von-Neumann y colegas del Instituto de Estudios Avanzados. De ahí la sigla IAS. Basada entonces en el modelo anterior, ahora une entrada y salida en un solo bloque. Esta imagen la trabajan del libro Stalin. Después tenemos que ese modelo de von-Neumann lo fueron mejorando. Ya tenía entrada y salida en un solo bloque, memoria sigue separada, y ya crearon el bloque llamado CPU, la LU, registros y unidad de control. Este sistema de interconexión a través de buses, la imagen es del libro Murdoka. Tenemos los 3 bloques y los buses del sistema, bus de datos, bus de dirección y bus de control. Tenemos flechas bidireccionales, salvo esta que les resalté en rojo, que es la CPU, que envía direcciones a la memoria. O sea, la memoria recibe dirección, pero no envía dirección. Tenemos el bus de datos, que describe, o sea, la información que se está transfiriendo. El bus de direcciones, hacia dónde se manda esa información, y el bus de control, cómo se transfiere y qué se hará con esa información. Y no figura, pero se sobreentiende siempre el bus de alimentación eléctrica. En la segunda generación ya aparecieron los transistores, mucho más pequeños que los tubos de vacío, más baratos y disipaban menos calor. Entonces, al ser pequeños teníamos computadoras más chicas, ya podían haber computadoras comerciales, no solo de propósito militar. La primera computadora comercial fue la UNIVAC. Ya había equipos de diseñadores, constructores, programadores, operadores, personal de mantenimiento, trabajos en grupos. Tenía lo que son las cintas y también, que ya venían de antes, las tarjetas perforadas. Acá tenemos una tarjeta sin perforar, y cuando se la perforaba era para escribir una línea de programa. Surgió también la IBM 1401, que solo tenía 4 kilobytes de memoria y que se lo podía expandir al 16. Esta computadora era buena para leer las tarjetas perforadas donde estaban los programas, copiarlas en cintas e imprimir resultados, pero no era buena para hacer cálculos numéricos. Entonces después surgió la IBM 7094, que esta sí era buena para cálculos numéricos, pero no era buena para lo anterior, para recibir la entrada y obtener las salidas. Entonces, ¿cómo se trabajaba? Con las 2 computadoras a la vez. Tenía que el programador llevaba las tarjetas a la 1401, que era la buena para recibir la información, y esa tarjeta se pasaban a cintas. Otro operador llevaba esa información en cintas a la 7094, que era la buena para hacer los cálculos, y el resultado en una cinta se la pasaba a la 1401 y recién se podía imprimir. Se estaban trabajando con 2 computadoras a la vez para poder hacer el proceso de entradas, ejecución y salida.
Surgió después la tercera generación llamada circuitos integrados. Acá ya tenemos la microelectrónica, tener la posibilidad de esto, los microchips. Bueno, acá una pequeña imagen de lo que es el chip, cómo está formado con estas ranuras, las patillas metálicas. Si uno vio una placa madre, ahí puede ver todos los chips que ahora están incorporados. La IBM 360, que ya tenía circuito integrado, si se fijan, esta es la IBM mucho más chica que las anteriores, era incompatible con las máquinas que habíamos visto recién, con esas dos que tenían que trabajar en forma conjunta. Entonces acá lo que surgió es lo que es familia de computadoras. Los distintos modelos eran compatibles en software. Un programa escrito para un modelo podía ser ejecutado en otro modelo más alto de la familia, pero no podía moverse hacia abajo. También surgieron otras empresas como la DEC, que estableció lo que es el mini computador. Si se fijan, ya está en un escritorio. En esta generación también surgió el Intel, con el primer microprocesador en un chip. Después tenían otras generaciones de Intel. Apareció Apple con sus computadoras, el disco duro, el lenguaje C, Microsoft, y ahí vamos a saltar ya a la cuarta generación, que son las computadoras personales. Acá ya abarca todo, desde 1980 a la actualidad, lo ponemos como cuarta generación. Ya tenemos lo que es integración a gran escala y muy gran escala, más de 10.000 componentes en un solo chip. Sigue Intel con sus procesadores ya de 32 bits. Apareció el primer Pentium, toda la familia Pentium, ya estamos acá, con todo lo que es mejoras en multimedia. Aquí les comparto esta imagen de lo que es la ley de Moore en las computadoras. La potencia informática se duplica cada 18 meses por el mismo precio. O sea, si compramos ahora una computadora a un precio dado, dentro de 18 meses vamos a tener una computadora mucho mejor en el mercado y al mismo precio. Ya como cuarta generación, todo lo que es Microsoft, todo lo que es Linux, C++, los CD y todo lo que ustedes usan en la actualidad, desde las computadoras, las notebooks, los celulares, la robótica, todo lo ponemos acá en cuarta generación. Con esto ya terminaría lo que es evolución histórica. Veamos un poco niveles de máquinas para centrarnos en qué es lo que vemos en esta materia. La jerarquía de un sistema. Tenemos nivel superior, el nivel de usuario, son los programas de aplicación, como este PowerPoint. Después tenemos lenguajes de alto nivel, que es lo que ustedes van a ver en materias como algoritmo. Y después viene lo que vemos en la materia de arquitectura, el lenguaje de bajo nivel, que es el assembler llamado simbólico, y el código máquina, que son los ceros y unos. Después, esto de control sería toda la unidad de control. Después vemos unidades funcionales, ALU, memoria y circuitos lógicos. Esto sería lo que vamos a ver en la materia. El inferior, transistores y cables, no los llegamos a ver nosotros. Entonces, nivel de usuario, programas de aplicación. Nivel de lenguaje de alto nivel, lo que van a ver en otras materias de programación. Bajo nivel, assembler y código máquina, lo que vemos nosotros. Assembler o simbólico tiene letras, símbolos, números.
así se escriben las instrucciones, para que la entienda la computadora solo entiende ceros y unos, entonces cada instrucción hay que pasarla al lenguaje máquina, que son ceros y unos. Nivel de control, la unidad de control, con su lógica secuencial, registros, decodificadores y la memoria de control. Unidades funcionales, ALU, memoria, circuitos lógicos. Ustedes en el práctico 3 van a ver las compuertas lógicas. Con las compuertas lógicas arman los circuitos lógicos. Bueno, de nuevo, un poco de lo que es familia de computadoras, que es la incompatibilidad entre hardware y software que se daba anteriormente. Entonces, la computadora dije que entiende solo ceros y unos. Ustedes no lo tienen hacia el teclado. Ustedes vamos a escribir en Assembler, y de Assembler se tienen que pasar a ceros y unos. Entonces, el práctico 1 también abarca lo que es unidades de información, para que ustedes repasen lo que ya vieron alguna vez, las unidades de información. Bit es un 0 o un 1. Byte son 8 bits, kilobyte 1024 bytes, y así tenemos megabyte, gigabyte, terabyte. Acá esta tabla la tienen en el práctico 1 también. Un kilobyte son 1024 bytes, que son 2 a la 10. Ya usamos potencia de 2 porque estamos trabajando con binario. Binario 2 dígitos, ceros y unos. Megabyte, 1024 por 1024, que es 2 a la 20. Gigabyte, 2 a la 30. Terabyte, 2 a la 40. Pueden usar esta tabla, y me gustaría, la tabla que voy a mostrar a continuación, ustedes la tienen en el práctico también. Me gustaría que estudien bien esta columna, la primera columna aunque sea, porque nos va a servir para el práctico 1 y para el práctico 2 cuando trabajemos sistema binario y cómo pasarlo a otros sistemas, a otras bases. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32, 2 a la 6, 64, 2 a la 7, 128, 2 a la 8, 256, 2 a la 9, 512, 2 a la 10, 1024. Con que sepan esta columna ya van a poder trabajar bien con estos prácticos, y de ahí con toda la materia. Entonces, si 2 a la 10, 1024, ¿cuánto también es 2 a las 10? En vez de decir 1024 bytes, ¿qué puedo decir de 2 a la 10? Un kilobyte. Bien, un kilobyte. A las 10, un kilobyte. Y de ahí continuamos. 2 a las 11, 2 kilobytes. 2 a las 12, 4 kilobytes. Y así continuamos hasta 2 a las 20, 1024 kilobytes. ¿Cuánto más es 2 a la 20? Si lo expreso de otra forma. Un Un megabyte. Bien. Continuamos. 2 a la 21, 2 megabytes. 2 a la 30, 1024 megabytes. ¿Y qué sería? 2 a la 30. Un giga. Un gigabyte. Un gigabyte. Bien. Y así vamos a continuar. 2 a la 30 hasta 2 a la 39, 512 gigabytes. 2 a la 40, 1024 gigabytes. 2 a la 40 ya es un terabyte. Terabyte. Bien. Entonces, conociendo la primera columna, y que si se fijan, kilobyte, potencia de 10, megabyte de 20, gigabyte de 30, terabyte de 40. ¿Cuánto es 2 a la 27? Eh, 7 megabytes. Sería 128 megabytes, profe. Bien. Ustedes acá tienen que desglosar dos cosas.
Megabytes porque estamos en 20. Y ustedes sabiendo la primera columna, 2 a la 7, ¿cuánto era? 128. Entonces, desglosamos. La potencia, estamos en 20, va a ser megabytes. Y ahora veamos el otro. 2 a la 7, 128. Pues ahí tenemos 128 megabytes. 2 a la 27, 128 megabytes. O sea, conociendo esta primera columna y sabiendo las potencias en que se encuentran kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, ya sacan esa información. Vamos al revés ahora. ¿Cuánto es 4 gigabytes? 4 GB sería... Ay, para que me acuerde. 2 a la cuánto. 2 a Sería la 33. 32. 2 a la 2. 32. 2 a la 32. 2 a la 32. Bien. Gigabyte, estamos en 30. ¿Cuánto era 4? 2 a la 2. Entonces, Sí. gigabyte en 30. 4 es 2 a la 2, 4. Entonces, 2 a la 32. 4 gigabytes es 2 a la 32. Si yo le cambio 4 megabytes, 2 a la 22. Entonces ahí, de nuevo, conociendo la primera columna y las potencias, ya sacan esta información. Mucho más rápida. Esta es una parte de cómo trabajamos la unidad de información. Y acá esta imagen está en el práctico para pasar unidades de información. Sabiendo que un byte son 8 bits, si yo tengo de bits a byte, quiero pasar de bit a byte, divido en 8. Si quiero pasar de byte a bit, multiplico en 8. Si quiero pasar de bytes a kilobyte, divido 1024. Al revés, de kilobyte a byte, multiplico en 1024. De kilobyte a megabyte, divido en 1024. Y al revés, multiplico. Si quiero pasar de kilobyte a gigabyte, voy a dividir 2 veces 1024. Si quiero pasar de gigabyte a byte, voy a multiplicar 3 veces el 1024. Este gráfico lo tienen en el práctico 1 y es como un resumen para que ustedes trabajen. Veamos esto. Les doy 3 valores, A, B y C, en byte, megabyte y kilobyte. Y tienen que decir cuál es el mayor y cuál es el menor. Tienen que trabajar todos con la misma unidad de información para poder comparar. Profe, en el A es 1576,648 bytes. Sí. ¿Se han hecho algún cálculo? Sí, profe, a mí me da que el menor es el A y el mayor es el C. Vamos a ver. Entonces pasan todos a una misma unidad de información para poder comparar. Y sí, el menor es A y el mayor es el C. Vamos con otro ejemplo. Creo que este es del práctico también. ¿Cuántas fotos se podrían almacenar en una cámara con una memoria interna de 2 GB y cada foto tiene un tamaño de 1800 kilobytes?
Entonces ahí tienen que hacer unos cálculos también. Entonces hacen, voy a pasar a los cálculos, hacen un cálculo de gigabyte a kilobyte y de ahí dividen por el tamaño promedio de las fotos y ahí sacan cuántas fotos van a tener. Esto, práctico 1 más que nada, a ver si con esto lo termino, es un poco que entiendan qué es lo que es el modelo von Neumann, los otros 3 modelos en forma general, un poco de historia y un poco de unidades de información. O sea, este es un práctico corto para que ustedes lo vayan trabajando. Ya a ver, 1K3 creo que tienen el jueves con el profesor Carrión, lo van a trabajar este práctico. Yo hoy di como un pantallazo para que ustedes puedan ir avanzando. La semana que viene capaz que avanzo yo un poco con el práctico 2, más que nada quiero que ustedes vean cambios de base. Vamos a ver binario y pasaje de binario a decimal y hexadecimal. Y de ahí ya voy a saltar al práctico 4. Recuerden, el primer parcial abarca 4 prácticos, el 1, el 2 y el 3, lo van a desarrollar bien con el profesor Carrión. Y el 4 lo voy a trabajar yo. En el 4 ya vamos a ver lo que es von Neumann e IAS. ¿Profe? Decime, Ignacio. ¿Cuándo hay que presentar el práctico 1? Ya lo ven con el profesor Carrión, pero generalmente los prácticos, si ustedes ya lo tienen, lo van subiendo. Grupos, todo práctico puede ser grupo de hasta 3 personas. Cada uno lo sube en forma individual al aula virtual. Generalmente los prácticos, una vez que ya terminaron de ver con los profesores, ya lo tienen que sentarse, terminarlo y subirlo al práctico. Ah, bueno, listo. Gracias. Listo. Yo al práctico 4 ya le voy a dar fecha, una vez que yo termine de desarrollar todos los temas del práctico 4, ya ahí ya tienen para presentarlo. Voy a detener ahora la grabación.